máquina del café. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Herrero. Perfecto. Escoger entre males menores, ¿sabes? El mal menor es quedarme en casa sin arriesgar a pillar nada. Bueno, a ver, ese me parece el gran dilema. El gran dilema es, oye, tío, yo no he visto a mis abuelos estas Navidades. Bueno, mis abuelos, yo no tengo abuelos, pero quiero decir... Sí, te entiendo. Y esta cantada que dices, hostia, lo podíais prever, pero... complicado, no sé. Y es el patio aquí que dices, hostia, de verdad, nos dan lo mejor de cada uno, ¿eh? A lo John Ford. Sí, yo te he estado buscando en internet, que ha habido una cosa que me ha hecho mucha gracia. Sí. Hostia, John Ford. ¿Qué ponía? No, John Ford no. Sí, el tuerto es John Ford, ¿no? Sí, que decía sí, que el Ingmar Bergman decía que aquel director tan bueno, en John Ford, ¿sabes? Una entrada que pone Team Cachopo. Y digo, hostia, qué cachondos. Sí, eso, ¿sabes lo que fue? Además ha escrito Dani Gascón hace poco sobre ello. No sé, eso fue el plural, pero digo que objetivamente es lo mejor que hay en el mundo, como todo el mundo sabe. No, eso fue una faena de aliño, ¿no? Porque hay un momento determinado yo creo que fue en 2014 cuando empezamos a hacer unas cenas que eran como combinación de gente más socioliberal, ¿no? Había peña más centrada del PSOE, había peña más de Ciudadanos también. Había un poco con esa idea de, oye, aquí vamos a tener un problema con la crisis constitucional, generacionalmente hay un grupín de peña que puede tener unos valores semejantes o similares, vamos a juntarlos, ¿no? Vamos a juntarnos en torno, además, a una serie de ideas. Joder, es que lo digo ahora y me flipa lo tremendamente ingenuos que éramos. Vamos. Es bueno tener un poco de inocencia, porque si no la realidad es muy dura, ¿eh? Pues sí, vamos, fue inocencia pura y dura, ¿no? Es la idea esta, es que ahora la verdad es que lo digo y me da apuro, ¿no? No, tú coges a gente espabilada, ¿no? Entonces los pones a hablar sobre las medidas, sobre las policies, sobre las políticas públicas, ¿no? Y entonces la gente espabilada, la gente formada, la gente articulada, como en realidad todos quieren el mismo bien, es que es la hostia. Yo ahora lo oigo y digo, como en realidad todos quieren la solución, o sea, quieren hacer el bien, ¿sabes? Pues entonces el tema es hablar sobre las policies, y sobre las policies la cosa tenderá a ser más fácil que si hablamos sobre política o sobre ideología, ¿no? Claro, esto es una ingenuidad solo perdonable. Necesario. Sí, pero solo perdonable por la juventud. Quiero decir, sí. Y por no haber vivido en aquel momento un fracaso. Era la traslación primero de UPyD, luego Ciudadanos, o sea, esa idea de que el centro en España de repente se va ensanchando, ¿no? Y ni rojos ni azules, esto va... lo esencial de todo eso es que todo eso, el elemento ese hombre que es un suceso que lo rompe es Sánchez. Y entonces, una de las razones por las que empezamos a hacer también el podcast Extremo Centro, es un poco para dialogar también con esa parte de nosotros que decía aquellas payasadas. O sea, y de alguna manera reflexionar sobre aquello que había pasado, con una manera humorística, riéndose del tema. ¿Crees que hay espacio para el debate? Yo cada vez me encuentro que la política es una especie de forofismo de fútbol. Yo soy independentista, yo soy de izquierdas y no vamos a dialogar. Ostras, es decir, bueno, olvídate de tu ideología, vamos a los datos, get the facts. Y cuesta mucho construir puentes. Es en plan, no, porque tú eres de derecha. Bueno, y no he matado a nadie. Pero fíjate, es que tienes un elemento ahí muy fuerte de aprendizaje que es Cataluña, ¿vale? O sea, tú has vivido eso. Existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología: las que saben venderse y las que saben hacerlo.
Como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas. Visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti. No, pero, a ver, es una putada. Lo cachondo es, no han ganado los independentistas. Suma han ganado los de derechas. Bueno, mira, esta es otra cosa, ¿no? O sea, hay una tendencia en toda persona de izquierdas a decir, no, esto no es la izquierda, ¿no? O sea, pero déjame detenerme en el tema de Cataluña como experiencia, ¿no? O sea, porque yo la he vivido de manera vicaria a través de mi mujer, que es de Barcelona, y tú la has vivido directamente allí. Pero vamos, estás hablando con una persona que tenía RACU en el móvil y se descargaba los podcasts, o sea, se descargaba, a las 10 de la mañana escuchaba el RACU de las 9. Porque quería... Sí, no, bueno, y leía los editoriales, leía todo, ¿no? Estaba súper neurotizado en aquel momento por todo lo que era el proceso. Me lo pasaba muy bien y fue un gran aprendizaje, ¿no? Es decir, pero fíjate que esa contradicción entre eso que dices tú, joder, es que la gente se lo toma como un partido de fútbol. Sí. En la emoción que nosotros podemos acreditar que tiene una persona muy ideologizada es un tribalismo, ¿vale? Un tribalismo que podemos llamarlo pensamiento religioso, pero que Haidt lo que nos dice es que lo que subyace dentro de ese tribalismo es una intuición moral, ¿vale? La política tal y como la entendemos en el mundo de hoy es la manera de resolver el desacuerdo moral de manera civilizada, ¿vale? O sea, eso es la teoría. A día de hoy es explotar la diferencia. Claro, es que tú tienes que conseguir que te voten, los tuyos, los que tienen la misma visión moral de la realidad que tú. Es decir, lo que sucede en la Europa de 1989 en adelante, la Europa de Fukuyama, la Europa del fin de la historia, la Europa que de alguna manera paraliza en torno a grandes consensos el desacuerdo moral. Entonces, todos estamos de acuerdo con la globalización, todos estamos de acuerdo con las sociedades multiculturales, todos estamos de acuerdo con determinados tipos de elementos. No digo todos, porque dentro de las sociedades hay gente que se resiste, que hace disidencia contra estas cuestiones. Con la Unión Europea, ¿vale? Hay eslogans que es difícil discutirlos, pero después cuando los pasas a la práctica es muy difícil. La multipolaridad queda muy bien en un PowerPoint. ¿Sí? Ponla en práctica. Claro, pero en el espacio público, el espacio público que tú y yo hemos conocido, es un espacio donde esa idea no se pone en cuestión. No. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Lo que empieza a pasar es que, vamos a decirlo así, el reloj de la historia político se para. Es decir, y hay una parte esencial, sobre todo en unos casos de la derecha y en otros de los casos de la izquierda, que empiezan a hacer interpretaciones, pues por ejemplo, la derecha en España, gestión. O sea, el debate de la derecha en España solo va a pivotar sobre la gestión, sobre cuadrar presupuestos, sobre la sanidad, sobre tal. Y hay una parte de la izquierda que, habiendo renunciado a la revolución y a romper el euro, por ejemplo, pues cada vez deriva hacia cuestiones de ámbito casi te diría más particularista, renunciando a todos lo que son los elementos de clase, o sea, los elementos de redistribución, los elementos de tal, y se fijan exclusivamente en aquellas cuestiones pues, de ámbito más moral. Vamos a hacer movimientos progresistas basados en los apartados de la historia, las minorías de orientación sexual, el tema de igualdad de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, eso lo que nos lleva es que el desacuerdo moral, el espacio en el que se transita el desacuerdo moral actual hoy es muy árido, es muy desagradable. ¿Por qué? Porque hay una parte de la gente que no se sentiría representada por los antiguos discursos a la izquierda, ¿vale? Que es toda la quiebra de no nos representan, hay una izquierda que, como dice Haidt, considera malvada a la derecha, ¿vale? Y por el lado de la derecha hay una serie de jóvenes reaccionarios, vamos a decirlo así, que están reaccionando a los consensos de la derecha de sus padres.
Y esto lo puedes ver, por ejemplo, en campaña en las catalanas, cuando Macarena Olona ha salido en el mitin de hoy diciendo que los charnegos tienen que votar porque han sido humillados durante tal y cual. Esto la derecha de hace 15 años ni se le ocurría hacerlo. Lo mismo que no se le ocurría a la derecha de hace 15 años hacer expresas campañas anti-inmigración o anti-inmigración, ¿vale? Entonces, esa polarización que a nosotros nos resulta, joder, esto es nuevo, ¿no? O sea, esto es gente que dice, a mí el consenso ya no me vale. El consenso que tú y yo hemos participado durante 20 años en él, que es, bueno, más o menos la izquierda y la derecha quieren más o menos las mismas cosas y tal, hay mucha peña que ya no que ya no se siente representada ahí. Y la mayor víctima de ese cambio sociológico, como podremos seguramente advertir los próximos años, va a ser la Constitución. Las constituciones son sociologías, ¿vale? Uh-huh. Entonces, esos acuerdos que firmaron nuestros padres y que eran súper valorados y que nosotros incluso decíamos, joder, hostia, qué bien lo hicieron, ¿no? O sea... a ver, qué bien lo hicieron. Donde estaban lo que hicieron de unido. Que se puede hacer mejor, sí, pero es que esta perspectiva que me molesta mucho. Es que fue un robo, es que no sé qué. Que sí, que vale, pero es que sí, era que no, estaban los militares y te pasaban por la quilla. Entonces... En el 78 Constitución, en el 86 incorporación a la Unión Europea. Este desprecio tan rápido por lo que pasaron todos, o sea, mi suegro, su hermano estuvo en la prisión, era de comisiones, él sí que corría ante los grises. Que se desprecie el esfuerzo que puso una generación para llegar hasta aquí, con un precio que tenemos que pagar, que es el que es, ¿no? Todos somos buenos, no se perdona, y amnistía y fuera. Uh-huh. Quizás no fue la mejor solución, pero en ese momento hay que respetarlo un poco. Que a lo mejor sí, pero... Mi padre estuvo en la cárcel, no sé si lo has llegado a oír alguna vez. Lo has dicho. Sí, mi padre estuvo en la cárcel, lo condenaron por rebelión, precisamente, ¿no? Y estuvo en la cárcel en los 60. Entonces, la ley de amnistía tiene el sentido de comenzar lo que es el proceso constitucional y, ojo, hay una amnistía a izquierda y a derecha, ¿eh? O sea, que decir, sí. Es verdad que ha habido un proceso en ese momento de un déficit, vamos a llamarlo así, de memoria, que es totalmente lógico que durante el periodo constitucional se fuese reparando. Es decir, y que tampoco hay que... O sea, no sé cómo decirlo. La transición es un ejemplo bastante excepcional de transición pacífica, de reinstitucionalizar una democracia liberal análoga. Es que, vuelvo a decir, es que en el 78 estábamos votando la Constitución y en el 86 estamos entrando en la Unión Europea. Sí, yo estoy de acuerdo en revisar la transición. Vamos a estudiar qué hicimos mal, pero el revisionismo prospectivo para buscar culpables y señalar a la gente no es constructivo, que es lo que creo que se está haciendo. Claro, pero es que tiene que ver con lo... Pero es que fíjate, es que tiene que ver con lo generacional, tiene que ver con lo sociológico. O sea, lo que quiero llevar a tu ánimo es que la generación inmediatamente posterior a la nuestra, toda la gente que va de los 30 para abajo, esta peña, no tiene la visión que puede tener una persona que fue hijo, aunque sea... o que se ha educado en una determinada visión cultural sobre lo que significó la transición. Vale. Entonces, ¿qué es de qué se va a aprovechar hoy los nuevos revolucionarios? De que la sociología que sostenía el acuerdo constitucional de 78 se ha ido disolviendo. Vale. Se ha ido disolviendo. Bueno, ahora vamos a centrar el tema que me interesó en principio, la familia. Vamos a la familia. También está vinculado, ¿eh? Y centramos en plan, ¿qué hicieron mal esta generación que no transmitió bien la frase que dijo, creo que fue Ronald Reagan, que si no estamos vigilantes, mañana puede desaparecer la democracia? Y esta generación de todo se me debe, ¿qué hemos hecho mal? A ver, yo creo que hay varias... Primero, hacer, ¿no? Primero yo creo que hay una generación de nuestros padres, sobre todo en el espectro de
de la no izquierda, vamos a decirlo así, que ha dado muchas cosas por supuestas. O sea, España, si me hablas de familia o de las generaciones más jóvenes, España, o esas generaciones más jóvenes en España, tienen todo el derecho del mundo a decir que aquí ha pasado algo que no ha atendido a determinadas situaciones que tienen que ver con su capacidad para generar proyectos autónomos de vida y completos. ¿En qué sentido? Tú y yo, en los 90, o sea, yo soy literalmente, o sea, mi vida es literalmente la vida de un currito de clase media de los 90. Sí, yo también. Estoy casado, tuve suerte. tengo hijos, vivo de alquiler porque me da la real gana, pero podría acceder a la compra de una vivienda, tengo 2 coches, tampoco nada, tengo una furgoneta, quiero decir, o sea, pero tengo 2 coches, o sea, y me voy con mis hijos de vacaciones. Y pasado mañana, si le tengo que poner aparatos a mis hijos, voy a poder ponérselos. Sí. Cuando miramos 10 años más para atrás, y son la peña a la que le ha impactado 2008, la crisis, y ahora le va a impactar 2020, o sea, le va a impactar el COVID, esta peña en muchos casos tiene sus proyectos vitales absolutamente detenidos. De acuerdo, sí. Y hay una precarización en muy diversas direcciones. Una precarización, es verdad, laboral, que es la que, como es más evidente, más se trata, pero luego hay precarizaciones añadidas de diversos tipos. Hay una precarización sentimental. Sí, pero, es decir, no hemos tratado el tema de la moral sexual. Paremos la cinta aquí. La generación de ahora, y me quiero mucho a mis hijos y a mis sobrinos, tienen peor educación que la nuestra. Pero eso te toca decirlo y te toca pensarlo porque somos mayores. O sea, y es así. Yo veo escribir a un chico de 15 años y las faltas que hace me sangran los ojos. Su capacidad de pensamiento crítico... En el 98, que es cuando el momento de las pistas de baile y la irrupción de la música electrónica que venía del Reino Unido y de Alemania en España, hubo una ola de consumo de éxtasis brutal. O sea, el Cronen, quiero decir, el Cronen, la generación Cronen y todo esto, o sea, a ver, y 10 años antes había sido la heroína. Que sí. Yo en un barrio que la heroína arrasó, pero la educación era potente. Vale, pero era alguien estudiando en un colegio público. Pero es que eso está roto. Ese es el episodio perfecto. Es nuestra generación que lo ha roto. Entonces, ¿qué hemos hecho mal? Esa pregunta, ¿qué hemos hecho mal? Pues mira, yo creo que hay un proceso pendiente. Era un poco lo que te comentaba del trabajo. Nosotros hay una infinidad de elementos que fijamos al trabajo a la hora de conseguir... O sea, por ejemplo, el concepto de la meritocracia, que está últimamente tan en boca por el tema de Sandel. Claro, pero porque el vehículo por el cual nosotros establecíamos la meritocracia o el esfuerzo, la recompensa social, es el vínculo con el trabajo. Extraído el trabajo, el elemento trabajo tradicional de los años 40, 50, 60, 70 y 80, que es un periodo de boom económico bestial y que entonces, pues la gente espabilada que salía de Huesca, de repente acababan trabajando en un sitio, ahorrando, siendo propietarios de una pequeña vivienda, luego podían tener... O sea, incluso gente de orígenes muy humildes que habían sido criados por pastores, de repente accedían a una determinada educación y la sociedad... Había ascensor social, sí. Había ascensor social. Entonces, eso, los últimos coletazos de españoles que viven ese proceso son los 80 y los 90. Sí, pero aquí es lo que me quejo. La educación ha cambiado. Tenemos 7 leyes, hemos tenido 8. Claro, ahí está el tema. Y dices, pero es que... ¿Qué me está vendiendo la política si entre ellos no pueden ponerse de acuerdo en algo tan importante como los niños? Mira, la política no puede ofrecer soluciones. O sea, la política se basa en una pequeña ficción, ¿vale? Y además genera descontento precisamente porque nunca es capaz de saciar sus promesas. No va a haber una solución política en España, porque la política no refleja más que
La política es una expresión de la propia sociedad española. Y la propia sociedad española es una sociedad que a día de hoy tiene un gravísimo problema por ejemplo, de falta de élites. No hay cuadros medios. España es un país que tiene una falta de densidad de élites, también porque ha sufrido... Sí. En Francia tienen los colegios. La República... ¿Qué hay aquí? Pues hay un proceso de desnacionalización gravísimo. Sí, pero yo soy un puto crack. Joder, que vaya lenguaje. Bueno, soy un crack. Eres un puto crack, no pasa nada. Luego le pones un pitido. O sea, dale. ¿Dónde voy? En Francia tienen los liceos o los Grand Collèges, no sé cómo se llama. ¿Aquí qué? Voy a la pública. Claro, pero como fíjate... venga un tío de SADE y ese Deusto, me va a echar, no va a entrar. Y ese chico de SADE, de Deusto, de tal, pues muy probablemente, salvo puntualísimas excepciones, va a ser el hijo de alguien y tendrá contactos o tendrá la pasta, tendrá los 30.000 euros, los 30.000 euros para esto y lo otro. El tío bueno no tiene los canales para llegar a convertirse en élite. Y la élite se está metiendo muy endogámica. Soy élite porque soy hijo de no sé quién. Y dice, no, perdona, ¿cómo va esto? Y te añado un elemento también. Muchas veces la élite, el problema que también tenemos en España es que la producción de élites desnacionalizadas, que no se podría, es que no sabríamos siquiera si son élites, produce en las escuelas de negocio, en las universidades. El proyecto de desnacionalización de la España democrática, que es un proyecto en el que se dice, bueno, estoy simplificándolo mucho y es un poco ridículo, pero bueno, como hemos tenido el nacionalcatolicismo de Francisco Franco durante 40 años, pues paradas de burro y arranques de caballo, ¿no? Es decir, ahora vamos a abjurar de todo lo que sea español, porque España es Franco y bueno, esto es una reducción muy reducida, pero bueno, lo esencial es que las élites realmente existentes en España, como mucho, son, pues, oye, 4 vascos, 10 catalanes, una cosa en Madrid de abogados del Estado, pero que tampoco, o notarios y registradores, pero que, no es, esto que yo llamo la España Movistar, es un grupín de chavales espabilados produciendo cultura para una televisión de Telefónica, pero con ideales de izquierdas. Sí, Broncano, me llamas de intelectual, será un tío muy simpático, pero hostia. Bueno, pero es que más o menos es lo que hay, no hay mucho más. Es el estándar, tío, vamos mal. Pero, por ejemplo, piénsalo en los intelectuales de derechas, oye, los intelectuales conservadores, ¿y dónde están? No están. Ni se espera. Vale, entonces, ¿qué es lo que, cuando ya tenemos ese diagnóstico, de decir, hostia, pues aquí en realidad lo que hay son objetos de consumo que responden a una demanda del mercado? Y luego, lo más parecido a una élite, cuando entendemos como élite gente que se autopercibe como protectora de un determinado objeto al que le debe trascendencia, el que dice, oye, yo soy custodio de esto y lo tengo que dejar mejor, debo mis esfuerzos a este elemento y demás, son los cuadros del PSOE. Es que ellos sí que le deben una cierta lealtad a ese objeto que conocemos como el Partido Socialista. Y que tienen esa sensación de, oye, ¿cómo le viene esto? En vez de, tú imagínate que lo que tiene el PSOE respecto del PSOE en sus cuadros, lo hubiera respecto de España, ¿vale? Intento explicar, el hecho de decir... Fíjate cómo estoy, que yo aceptaría que incluso, solo teniendo el PSOE como referente intelectual, que el PNV fuera que los partidos regionalistas, o autonomistas o nacionalistas, ¿sí?, fueran referentes en algo. No es que ni eso. Tú miras la cultura del País Vasco y es un reino de taifas. Miras Cataluña y es en plan, hostia, nen, ¿quién fue aquí? Galicia va camino, va en AVE hacia un modelo de Jordi Pujol. Pero ¿y qué? La duda es... Mi queja es que me aceptaría una élite intelectual local, autonómica, sí, fuera claro, élite. Pero es que no es élite. A ver... Esto es simpático sobre España. España, junto con Alemania, es uno de los dos países
con una identidad territorial problemática. Claro, los alemanes por sus rollos expansionistas imperialistas, pues tienen que inventar el mamotreto del patriotismo constitucional y demás. Y nosotros, con este rollo del modelo territorial que está dentro de la propia nación española, quiero decir, o sea, de 1812, la nación liberal, contra los fueros y demás, hay un maravallo en el sentido de que hay una serie de identidades compartidas que se expresan de manera dialéctica al final, en algún momento, contra la identidad de la nación. Tal es así que hoy estamos asistiendo a esto que dices tú, es que, vale, España igual es una mierda, ¿vale? Sí. Pero quién, o sea, y de esto, vale, y vosotros no sois España, pero entonces, ¿quiénes son los...? ¿Qué es? Junts pel Cat, Esquerra, esa es la élite. ¿Quién es mi referente Otegi, o sea, exactamente. Aquí, ¿quién ejerce un liderazgo de algún tipo? Es decir, un liderazgo al que digas tú, joder, hostia, me apetece seguirlo, hostia, me creo esta mierda, ¿no? Entonces, ese vaciamiento, para mí, no está indisolublemente, o sea, está muy pegado también a un proceso de secularización express muy fuerte en los últimos 40 años en España, al cual yo creo que el país se le atraganta. Quiero decir, o sea, España, que es el rey, es el catolicismo, es una determinada visión del modelo territorial muy plural. O sea, nosotros no hacemos como los franceses, no nos cepillamos a 200.000 tíos para imponer el francés, que es el de Île-de-France, en todo el territorio. No hacemos como los alemanes, que acabaron con todos los dialectos. No hacemos ni siquiera como los italianos. O sea, nosotros somos un país que reconoce desde el primer momento su propia pluralidad, sus fueros, Ten en cuenta que tú creo que has estado en política, más o menos has estado en política. Sí, pero, bueno, sí se puede. He trabajado en política, trabajo en política, pero sí, dime. Regular Joe, un tío que es transportista, se levanta a las 9, ya le suda la puta polla de todo este rollo. Todo. O sea, ¿qué me estás contando, tío? De verdad, ¿qué es esto, tío? Yo quiero cobrar un sueldo, tener mi familia, tener un hijo, o no, y tener una casa de verano. ¿Qué turra me estáis dando, cabrones? Totalmente. O sea, esto está separando a la gente de la política. Y al final, como ya no hay un enganche, los populismos van a salir. O sea, el hecho de culpar a Trump de todas las locuras que hace, me parece un pensamiento muy, muy, muy mágico. O sea, Trump, Brexit y lo que pueda pasar es síntoma de todo esto, de que la gente se la suda. Y dices, hostia, me estoy dejando los putos cuernos currando para que venga me diga, soy un sobre todo es que hay fracciones cada vez mayores de los países desarrollados. Esto que dices tú, que es para mí otro de los análisis que yo creo que están pendientes porque se han tapado durante varios años con la milonga de liberales y liberales, ¿no? Liberales versus iliberales. No, claro, aquí hay unos tíos muy malos, hay una coalición internacional de iliberales que son Orbán, los polacos, Trump, Bolsonaro, Salvini, Le Pen, ¿no? Que son, son unos tíos que van juntos y que nos están amenazando, pero no, porque nosotros somos los buenos y ellos son los malos, ¿no? Entonces, claro, de repente, y claro, nosotros estamos muy seguros de nosotros mismos, porque nosotros somos los buenos, estos son unos hijos de puta, y si ganan cualquier votación es porque han hecho trampas, hay una solución tecnológica, si no son los bots rusos, es Cambridge Analytica, si no es Cambridge Analytica es que no sé qué, o sea, los foros de Internet, o sea, una gilipollez. Bueno, el Brexit, que fue lo primero con lo que yo dije, hostia, aquí ha pasado algo y no me cuadra, porque estábamos segurísimos de que el Brexit no se perdía. Luego Trump, no, hombre, ¿cómo va a ganar este tío y tal? Lo que te da a entender es que dentro de nuestras sociedades hay fracciones cada vez mayores de gente que cuando ve ese consenso que nosotros consideramos valioso y lo perfecto y lo puro y lo democrático y lo liberal y qué bien todo y qué a gusto estamos,
lo que estamos es ignorando a crecientes capas de nuestra sociedad. Este regular Joe del que hablabas tú. Oye, tío, mira, este tío te está diciendo que te vayas a tomar por culo. Y te lo está diciendo, pero además es que te lo está diciendo con una claridad meridiana. Mira, me pareces un vendemotos. Y tú dices, no, pero es que entonces está votando a un malo, ¿no? Bueno, a él no le parece malo. Y a Trump lo votaron en Estados Unidos 76 millones de personas. Sí, un 45, un pasote. Eso, sobre todo por lo que has dicho de él. O sea, que, oye, te puede parecer un patas, te puede parecer lo que sea, pero has colocado fuera del perímetro de lo legítimo a 76 millones de personas. Y tu incapacidad para escuchar, comprender o intentar entender qué cojones está pasando, porque como además estás muy activo y estás muy, muy seguro de lo que estás diciendo, claro, hace que tú digas, hostia, el toque de atención no lo estás percibiendo. Y los zapatazos, yo creo que prometen ser incrementales. Es decir, pasó con el Brexit. No, la primera vez es que hicieron trampas. Vale, pues una segunda vez. ¡Boom! No. En las catalanas me voy a reír 3 días seguidos porque Ciudadanos cae, PP pierde y la fuerza líder va a ser Vox, que a mí no me caen especialmente bien, pero unas risas nos las vamos a hacer. ¿Tú crees que va a ser...? Yo, fíjate, no creo que vaya... O sea, si yo te tuviera que decir el orden de esos 3, estás diciendo... Es que yo parto de la base de que va a ir a votar el motivado. Sí, eso sí. Entonces, motivados suelen ser los independentistas y la gente de Vox. Y los nuevos. Y los nuevos, sí, pero la gente del PP, de Ciudadanos, en plan, mira, es que me quedo en casa. Van a ir a votar los motivados. Y están más motivados los de Vox que los de PP y PSOE. Y PSOE. Sí, entiendo la lógica. O sea, claro, sí, es en un clima de baja participación, pero además muy baja, por debajo del 50%, lo que vas a tener son la minoría activada. Sí, puede ser. Bueno, nos haremos unas risas. Va a ser tiempos convulsos, pero... Yo te diría, el orden sería, yo creo, PSC, Ciudadanos, PP, Vox. Yo creo... PSC seguro, va primero, Vox, PP y Ciudadanos. Ciudadanos se va a pegar un guarrazo. Vox, PP y Ciudadanos. Bueno. Si he estado en muchas elecciones, luego esto queda grabado y nos decimos, oye, ¿quién tuvo razón? Oye, ¿y qué crees que va a pasar con el voto de Hospitalet? El voto del cinturón rojo. El cinturón rojo vuelve ahí ya. Eso tiene demasiados medios a su favor. O sea, suele querer la prensa. Se está haciendo una campaña muy buena. O sea, aquí tienes ciertos medios que son muy catalanes y que hacen campaña hace que a quien hacen. O sea, TV3 es escandaloso. Sí. Pero ella tiene todo un aparato detrás potentorro. Sí, Ciudadanos ha hecho un eslogan que es en plan, ¿qué me estás contando? Abracémonos. Y después, pero es que de verdad, hostia, panda de hippies, tío, dejar de fumar drogas. Y al PP le ha explotado caso Bárcenas. No tiene chungo. O sea, ¿tú crees que el fenómeno, y el fenómeno de Vox, hablando de charnegos, clases populares, Hospitalet y tal? Es el voto del estoy hasta los huevos, que pete todo. Entonces hay unos que votan al Vox y otros que votan a la CUP. Gente está hasta los cojones. Yo conozco, tengo amigos que son tíos inteligentes, educados, de clase burguesa alta. Estoy tan harto de votar a la CUP y que pete por donde pete. Bueno, ojo, pero tú sabes que eso es porque no se van a comer el coste de que estalle. No, claro, tiene la ventaja en plan, si va mal yo me voy a Andorra. Claro, con el Rubius. Claro, es que esto es muy cachondo de ese tipo de votante, ¿no? Es decir, en Cataluña, siempre pongo la misma imagen. En Cataluña, el opresor españolista que vota a Ciudadanos, PP o Vox va en la bici repartiendo en globo a las casas de los oprimidos de Esquerra o de Junts pel Cat, dándoles porque el voto de clase en Cataluña es españolista. Es decir, el voto obrero popular... El idioma del servicio es el castellano. Es una frase que es dura, pero es la que se piensa aquí. Claro, entonces la paradoja de todo esto es que la narrativa de oprimido y opresor en Cataluña se da la vuelta. Lo que pasa es que nunca nadie, desde
ha activado el mecanismo de decir, sí, eres charnego. O sea, esto, el primero que lo pidió, que le valió un tiro en la rodilla, fue Los Santos. Sí. El primero que lo pidió fue Los Santos, que no me acuerdo cómo era, no me acuerdo cómo llamaba el partido que quería crear en Cataluña, pero que era un partido de charnegos. O sea, abiertamente. O sea, de decir, no, yo soy la minoría negra, soy los negros de Alabama, y entonces vamos a hacer un partido de negros. Pues, si se consigue despertar esa identidad, ganaría las elecciones, eso también es verdad. Yo no sé si ganaría las elecciones. Lo que pasa es que fragmentaría, ya sabes, el consenso catalanista, la idea esa de no, con que hables catalán es suficiente. O sea, con que expreses tu catalanidad es suficiente. Que yo creo que es la gran mentira. O sea, que es no, mira, en Cataluña los apellidos importan. O sea, diagonal para arriba, diagonal para abajo, hay un mundo, ¿eh? O sea, no, me encanta mucho esta frase de pero catalán, ¿sabes? Soc catalán. No, o sea, quiero decir, mis padres y mis abuelos son catalán. Soy tan chungo que no soy ni charnego. Mis dos padres son de fuera. ¿De dónde? Uno es gallego y otro es de Almería. Ah, bueno, pues fíjate. O sea, entonces, yo no llego ni a charnego, yo soy subclase. No soy catalán. No, yo soy, eso lo digo, yo soy un puto profesional. Tú me pagas y hago lo que me digas. Yo soy un profesional. Yo quiero estar en un sitio donde pueda trabajar y hacer mi vida. Y ya está, dejarme tocarme las narices de parla català, la societat mai ens roba. Somos una nación. ¿Somos una nación? ¿De qué, tío? Si es que me da igual, tío. Yo tengo la suerte de viajar. La diferencia entre Madrid, Barcelona, París, Londres, Boston, Nueva York es mínima. O sea, el narcisismo de la diferencia. Es que es mínima. Entonces, no, es que Barcelona es mejor. Te vas a Paseo de Gracia, te vas a Quinta Avenida y es lo mismo. Es que es lo mismo. Los mismos flipados, las mismas patinetes, las mismas motocicletas, es lo mismo. Pero fíjate, ahí hay una parte... Tumaca, tío, joder, pan tumaca. ¿De dónde viene el tomate, desgraciado? Pero ahí hay una parte que tienes que reconocer, que es que la gente necesita identidad. Sí, entonces, y no le damos una entidad global. Que me gustaría tener una entidad europea, que es lo que deberíamos de buscar. Pero, hostia, no. ¿Tú crees? Hay... Pero tú, fíjate, yo decía esas cosas, ya no lo creo. O sea, yo decía esas cosas de... A ver, son sueños de juventud para mí. Es decir, no, el ser humano debe disolverse en la cosmópolis, ¿no? Es decir, entonces un mundo sin nacionalismos. Y entonces, un mundo sin... ¿Perdón? Es difícil, pero yo creo que un mundo donde tú puedas desarrollarte y tengas sentimiento de pertenencia a algo superior, joder, rollo religión, al final, es un rollo religión. Sí. Hombre, ayudaría a prevenir ciertos conflictos, eso de entrada. Bueno, pero tú sabes que el problema que nosotros tenemos en la modernidad... Claro, antes de la modernidad la gente tenía claro su propósito, para mal o para bien, pero tenía un lugar en la posición social, había muy poca movilidad. La modernidad que trae todo ese baúl de cosas maravillosas, ¿no? De poder perseguir tu propia felicidad, de poder construir un individuo, pero ¿no? Esto es importante, perseguirla, no que te la demos. Ojo. Ya, pero es que esto lo dice Bruckner, ¿no? O sea, no hay juez más severo, no hay Dios ahí fuera que nos juzgue más severamente que nosotros mismos, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Que esa capacidad infinita para poder buscar la felicidad trae consigo una infinita frustración. Y entonces hay que lidiar con la frustración. Esa capacidad infinita que trae la modernidad para desnudar con la mirada sospechosa todas las estructuras de poder escondidas tras cada estructura de dominación, la familia, el matrimonio, la religión. La religión sirve para dominar. Todo eso está bien a la hora de aumentar el radio de libertad de los individuos, porque les permite ser aquello que ellos quieren llegar a ser, pero el problema es que ¿cómo los unes luego? ¿Bajo qué bandera los unes luego? Esta es la discusión que tuve yo con un chico que era del Opus. Vale, está muy bien ser bueno, pero ¿eres bueno porque crees que ser bueno es lo mejor o porque si no Dios te castiga?
No, la pregunta parece una tontería, pero es muy... No lo es, que va. Una vez lo tienes claro, dices, claro, ¿soy bueno porque me siento mejor, veo que todo funciona mejor, o soy bueno porque el Estado me va a castigar? Mira, esto es interesante porque hay una metáfora que dicen muchos los católicos, ¿no? Munchausen, el barón de Munchausen, es el único ser humano que ha sido capaz de sacarse de un agujero de un agujero en el que estaba metido tirándose de los pelos hacia arriba, ¿no? Entonces, los católicos, con quienes últimamente me reúno mucho para hablar y para dialogar, porque yo no tengo capacidad para creer en Dios, o sea, pero sí que soy muy sensible incluso al sistema ético, a cómo funciona en el ser humano, ¿no? La religión y las diferentes religiones. Me estoy últimamente teniendo un proceso de acercamiento paulatino. Y el hecho es que esto que dices tú, claro, es un dilema interesante, que es: necesitamos un tercer ojo fuera de nosotros para empujarnos a comportarnos mejor. Es decir, la ventaja que tiene estas religiones, ¿no? Que tratan de buscar horizontes éticos para el individuo y para el individuo en su comportamiento moral y para la sociedad en su comportamiento social, es que te permiten, en base a una máquina de razonamiento, alguien diría, el salto lógico que se produce para llegar a las opciones éticamente correctas. Es decir, las comunidades cristianas en el sur de Estados Unidos fueron las primeras, por ejemplo, que se opusieron a la esclavitud, ¿no? De los negros. O las comunidades cristianas en Alemania fueron de las pocas que mantuvieron una mínima resistencia organizada a la deportación de judíos. Si pasado mañana descubríamos vida extraterrestre, ¿a quién le preguntaríamos? O sea, ¿cómo alcanzaríamos la opción éticamente correcta a la hora de tratar esa vida? ¿Me lo puedo comer? O sea, ¿me puedo comer al extraterrestre? ¿Lo puedo explotar? Si tiene conciencia. O sea, ¿tiene conciencia, sí o no? Si es que no, lo puedes comer. Bueno, pero fíjate, Dios, el Dios católico dice, no, tú reinas sobre todas las criaturas. O sea, tú te puedes comer a todas las criaturas. Ojo, claro, ese es el tema. Pero fíjate, a través de la religión meteríamos, es como un ordenador, ¿no? Al que le haces preguntas. Oye, dame la respuesta. Y te permite reinterpretarlo en el aquí y en el ahora, ¿no? Es decir, ¿cuál es el comportamiento éticamente correcto aquí y ahora? Que la religión tiene una evolución y se ha ido adaptando en función de que el hombre evoluciona. Yo entiendo que la religión nos ha dado unos marcos muy sólidos, muy duros de lo que es ético y no, pero en cuanto vayamos avanzando y lleguemos al superhombre, no haría falta tener Dios. Teniendo en cuenta que yo creo que Dios existe, o sea, creo que hay algo más, no sé definirlo, pero creo que sí, no sé cómo. O sea, ¿tú crees que el avance, es interesante, o sea, ¿tú crees que el avance el superhombre nietzscheano acabará siendo su propio Dios, estableciendo sus propias normas morales y éticas? Seríamos conscientes que somos parte de un Dios. Algo así muy metafísico, pero creo que el avanzar nos quita barreras. No necesitamos tantas barreras, podemos circular sin tantas normas. O sea, más evolucionados, menos normas. Es un pensamiento muy naif y muy de hippie. No, sí, me parece que me parece muy interesante. Para mí mira, ya que estamos hablando, ensayando ideas, ¿vale? Te comento un poco. Para mí, Jesucristo o Buda, ¿no? O Confucio, que son los tres menos grandes, ¿no? Sí, son el Barça, Madrid y el otro. Son súper filósofos. Jesucristo es, estoy hablando muy a brochazo y muy simplificado, ¿no? Pero es un tío que se coge una síntesis aristotélica, se la lleva al pensamiento judío y te sale el cristianismo. No a través solo de él, como súper... O sea, date cuenta que yo tengo una interpretación como materialista, ¿no? Esto es un tío pensando, razonando y creando una escuela filosófica que o sea, una religión tiene ese componente
de que añade una filosofía, añade una serie de propuestas sobre el cómo vivir, una filosofía, una propuesta práctica de vida, ¿no? Entonces, y esto es así para el budismo, es también así para el confucianismo. Entonces, lo que tenemos ahí, si nos abstraemos de la existencia o no de un Dios supramaterial, ¿vale? Pues son unos grandes pensadores, unos superordenadores, unos superordenadores mentales, ¿vale? Que lo que te van permitiendo, y es por lo que yo quizá ahí discrepo con esa interpretación de veces, de que hay una frontera que es la religión y que el avance hace que en algún momento lo vayamos a traspasar. Para mí, el componente que tiene, observándolo así un poco en plan cuñado, ¿no? La religión y sobre todo, por ejemplo, esas máquinas de procesamiento lógico que se cruzan con lo ético, que por ejemplo tiene el cristianismo o el catolicismo, es la capacidad de realizarle preguntas a ese robot, a ese superordenador, ¿vale? A ese multivac, hablando en términos de Asimov. Multivac. Sí, o sea, oiga, estoy en esta situación, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un tío sin... me decían unos chicos jóvenes, los de Real Viejo Café, es la fe, es para ellos un camino de conocimiento que les permite llegar a una serie de intuiciones. Y entonces, claro, frente a tu idea de la fe es algo estático, que a través de la ciencia y la tecnología va comprimiendo su espacio y reduciendo su capacidad de decisión o de propuesta, ellos lo que dicen, no. La ciencia y la tecnología van a seguir avanzando, el comportamiento humano va a seguir avanzando, haciendo aquí un poco de historia Wii, pero tú siempre vas a tener dilemas éticos, dilemas morales. Yo creo que no, y al momento la ciencia se come la fe, porque yo puedo pensar de un modo materialístico. No pasa, ¿eh? Si eso no pasa. Todas las variables y todas las fórmulas, sabríamos lo que iba a pasar, lo sabríamos todo. No, porque no sabrías cómo comportarte. O sea, porque pero eso es lo mágico. Lo mágico es que lo sabríamos todo. ¿Por qué? O sea, fíjate, hay una cuestión aquí sobre... Es muy interesante esto, porque es la idea de Kant, ¿no? Yo puedo abstraer de su motor fundamental la idea de que matar está mal. No, yo puedo pensar que puedo abstraer. Otra vez que sea capaz de hacerlo formalmente. Pero Kant dice, no, podemos proponer una ética kantiana en ausencia de Dios. Claro, perfecto. Yo voy a proponer un comportamiento ético en ausencia de Dios. Sí. Claro, la cuestión que alguien te diría es, McIntyre te diría, bueno, eso está ya desarrollando 200 años después sus últimas circunvalaciones y las propuestas morales abstraídas de su motor fundamental cada vez son más inconexas entre sí, son más contradictorias y no tal. Y luego lo que hemos tenido en el siglo XX son ultra experimentos de la ultramodernidad, como por ejemplo los nazis. ¿Vale? Sí, o sea, es decir, y los psicólogos hacían experimentos chungos, sí. Abstraídos, si nos abstraemos y el superhombre dicta sus propias normas y no tiene ese tercer ojo ni necesidad de preguntarse cuál es el comportamiento moral hoy en existencia de Dios, pues joder, podemos planificar el asesinato industrial de una raza. Sí, pero esto con Dios también lo puedes hacer, por eso. Esto es la ultramodernidad. O sea, los nazis, o sea, frente a la dictadura franquista, que era una dictadura militar medieval, ¿vale? De antiguo régimen, los nacionalsocialistas, o sea, los nazis eran la ultramodernidad. O sea, eran lo que estaban más avanzado. Sí, no, estoy de acuerdo. ¿Por qué no matar a una raza? Y tenemos unos procesos industriales y mira, es que los podemos borrar. Pero es que, por eso te decía que la ética se va expandiendo en función de que el hombre avanza. Si el hombre no avanza y la ética siempre no avanza, la ética no tiene sentido que avance. Has de avanzar en conjunto y no estábamos separados para ciertas cosas. Yo creo que llegará un punto mediante que todo se va a simplificar mucho más, pues sea todo mucho más. Perdón, ¿has dicho llegar a un punto Dios mediante? Dios mediante, sí, es una forma de hablar. Es maravilloso, es estupendo.
Pero yo creo que sí, que... Llegará un punto, Dios mediante, que Dios se pirará. No, que tendremos más conciencia de cosas. Pero es lo que te decía, yo a nivel científico estoy de acuerdo que la ciencia es la que es y funciona, lo que nos explica, pero cuanto más avancemos, más cerca estaremos de entenderlo. El problema de los datos es que creo que a día de hoy todo está definido ya. Todo se sabe qué va a pasar. El problema es que no podemos saberlo. Eso es lo divertido de estar vivo. Y es el proceso de ir explorando cosas. ¿Tú crees que cuanta más conciencia eres más capaz de actuar con serenidad y de manera ética? Yo es que creo que es al contrario. Es que debo decir que el tío inteligente es una buena persona. No tiene nada que ver. No tiene nada exactamente. Que ver. Yo es que creo que hay una especie de misterio, ¿no? En el hecho de cómo hay esta ficción científica, este embrujo, ¿no? Científico-tecnológico es... en el momento en el que yo tenga conciencia de toda la información de lo que va a pasar, tenga perfectamente desprogramado mi ADN, sepa... Hay una película maravillosa que se llama Gattaca. Sí, creo que la he visto, me suena. Te la recomiendo porque es de la... Sí, es Ethan Hawke. Sí. Y es una película maravillosa porque habla del misterio, ¿no? El misterio del alma humana. Es en un mundo en el que los seres humanos son diseñados en laboratorios para nacer con unas determinadas características. Hay una subclase de ciudadanos que son los hijos del amor, que se llamaban, que son aquellos que todavía nacen por una vía de la concepción, ¿no? Es decir, y además se retrata muy bien que esos hijos del amor están vinculados a una idea religiosa, ¿no? Lo dicen de manera muy, muy suave, muy matizada, ¿no? Y tratan la religión como una minoría. Y las consecuencias de esa minoría la tratan también, ¿no? De ausencia de fe y demás. Y la película pivota constantemente en torno a varias decisiones en donde el misterio, es decir, el hecho de cómo un mundo nihilista te empuja a ver el mundo en términos de transacciones y de costes-beneficios, ¿vale? Sí. Pero el amor sigue existiendo. Es decir, el amor por tus hijos sigue existiendo. Es que esto es muy importante. Hay una novela, 1984, que para mí tiene una parte preciosa cuando él está escuchando, está reflexionando en su habitación. Sabes que él es un cuadro del partido del INSOC. Sí. Y entonces él de repente en la calle está escuchando la canción de una prole, de una abuela prole, que está colgando ropa, ¿no? Y entonces él empieza a reflexionar y a decir, por mucho que el partido nos domine, por mucho que haya una dominación total, por mucho que haya falta de libertad, la libertad existirá en la canción de esa mujer y en el amor que esa prole, que esa abuela le tiene a sus nietos. Y eso está también explicado, es Gattaca, 1984, está también en el libro de Viktor Frankl, que tú conocerás si te gusta la psicología, que es El hombre en busca de sentido. Pues no me lo he leído. Pues que es la experiencia de Viktor Frankl, que es un psicólogo social, al que meten en un campo de exterminio, los nazis. Sí, y entonces... Este sí que me lo he leído. Sí. Y entonces él explica todo el proceso de pérdida de la dignidad. Sí, me lo he leído. Y entonces, claro, es interesante cómo lo voy a conseguir explicar todo, voy a tener una explicación súper racional, sí, pero el misterio sigue estando ahí. Pero aquí la parte es muy importante ser muy humilde. Yo creo que hay una fórmula del amor. Joder. Sí, hay una fórmula, pero yo no la voy a descubrir. ¿Pero fórmula química o fórmula procedimental? O sea, un comportamiento. No tengo ni idea, pero que hay una fórmula matemática más o menos compleja que existe, que yo no la voy a saber. Y no ¿tú crees que hay una ley de la relatividad del amor? Sí, pero que no la voy a descubrir. Lo que me va a hacer es perder el tiempo intentando descubrirla. Puedes disfrutarlo. Es igual que cuando tú cocinas. Sí, mucho. Hay una cosa que se llama reacción de Maillard. Sí, exactamente, la caramelización de la carne. Pero ¿a que no te preocupas?
La cocina. Bueno, sí, pero fíjate, a mí sí, pero porque me gusta saber eso. O por ejemplo, que Sí, la carne, las enzimas y las proteínas de la carne se transforman a partir de los 50 grados. Pues O sea, se cocina a 70, sí. Eres un cocinillas como yo. Sí. Yo sé esto, pero me dejo llevar por los sentimientos. O sea, no me pierdo el tiempo en esto, porque me excede. Sé que hay un sistema lógico detrás, creo que hay un sistema lógico que no alcanzo a comprenderlo. No voy a mecanizarlo todo porque no puedo. Voy a disfrutarlo. Entonces, una cosa no quita la otra. Sí, pero fíjate, hay una búsqueda. Yo creo que Ana Iris Simón, que es la chica esta que ha escrito ese libro de Feria, yo era un nihilista, confeso. O sea, yo he tenido un proceso de transformación a partir del nacimiento de mis hijos. Hostia, si los hijos, cabrones, ¿cómo te hacen sufrir? Pero sigue. Entonces, sé a dónde me llevó esa manera de comportarme y cómo era yo. O sea, qué cosas buenas y malas hacía, ¿no? Y cómo me dejaba eso también, o sea, en mi manera de ser o en mi manera de comportarme. Claro, esa idea de esa visión o cosmovisión nihilista de, oye, mira, la vida no tiene objeto, no tiene propósito, no hay telos, no hay nada que conseguir en esta vida más que un tránsito entre el placer y el displacer, intentando reducir el displacer lo más posible, e intentando avanzar lo más posible en el placer y carril, ¿no? Y consumir al otro, ¿no? O sea, el otro es una experiencia que tú consumes. Y entonces tienes que quedar siempre, o sea, que no quedar en deuda, ¿no? O sea, claro, esa posición tan hegemónica hoy la estamos viendo expresada tanto en la dificultad que tiene mucha gente para alcanzar una vida en pareja completa, esa precariedad sentimental de la que yo te hablaba. O sea, los millennials son una generación hegemónicamente criada en el nihilismo más absoluto. Y cómo eso se ha ido trasladando a toda decisión que implique sacrificios o renuncias. Ojo, que esto está vinculado a lo inicial que tú decías, ¿no? Hostia, yo veo que esta peña es muy poco dada a tomar decisiones que incorporen un coste o un sacrificio, ¿no? Pero es que, ojo, es que todo lo que le hemos explicado a esta generación es eso. O sea, el matrimonio es absurdo, ser padre es renunciar, ser madre te jode la vida porque ya no vas a poder viajar, ya no vas a poder hacer esto, ya no vas a poder hacer lo otro. Y es verdad. Y además, pero es verdad. ¿Pero qué significa es verdad? ¿Pero compensa? Vale, pero es que tú acabas de decir una cosa, es compensa, es decir, es esta mentalidad de la transacción. Es decir, claro, no, por supuesto, es que si la visión es la transacción, es absolutamente razonable. Yo me dediqué a ser padre, sí, lógico. Que haya peña que te diga, ni de coña, vale. ¿Qué es lo que yo me doy cuenta? Yo me doy cuenta que es muy difícil, por ejemplo, explicar en términos de transacción la vida en pareja. O sea, es muy complicado. Yo lo que veo es imposible es el ser padre. Ser padre va tan más allá de cualquier expectativa que haya podido tener y te cambia tanto como persona y dices, joder. Vale, pues ahora déjame. Tú imagínate que nosotros somos amigos, ¿vale? Y que tú sabes que yo me he ido al Nepal. Y de repente estamos en Plaza España. Oye, Pedro, vamos a tomar un café. No sé qué. Oye, ¿has vuelto de Nepal? Y yo digo, sí, fui a subir el Everest. Y tú me dices, joder, qué guay. Hostia, de puta madre. Y yo digo, no. Buah. 16 horas de viaje. Una cagalera, comí comida india, me picó el culo. Luego tenía que andar aguantando unos pesados que si eran los portatal, me cobraron una pasta, 2.000 pavos. Hecho el Camino de Santiago. Eso lo viví. Vale. No. Y luego, joder, luego cojo, me pongo a subir el Everest y frío, tío. Se duerme mal,
es incómodo, se come peor. Gente mal educada, claro, sí. Y luego, claro, vas subiendo y, joder, te falta el aire en los 7.000 metros, que si le tengo que dormir. Luego, claro, allí todo Dios, no había nadie, ni un bocadillo de panceta. Y claro, llegas a la cima y dices, joder, nada, tío, o sea, hace un frío aquí que me mueres. Y vuelves a bajar y nada, yo cogí el avión y volví. Y tú estarías escuchando eso y diciendo, oye, pero esto no es muy raro. La peña sube al Everest por alcanzar una experiencia trascendente. Sí, Y si tú no tienes la vista y los ojos abiertos para entender lo que es subir a una cima de una montaña, o sea, la experiencia de subir es una mierda. O sea, materialmente, o sea, minuto a minuto. Oye, mira, me han cortado 2 dedos, o sea, por congelación. El Camino de Santiago, yo acabé con las 2 rodillas vendadas, los 2 tobillos vendados, con ibuprofeno, tomando, o sea, acabé muerto. Vuelvo mañana. Vale, entonces, ¿qué es lo que ese es el misterio? ¿Qué es lo que nosotros... Pero por eso no podemos articularlo en compensa. ¿Qué significa compensa? No, mira, tú subes el Everest porque está ahí y porque quieres descubrir algo. Y vas a descubrirlo con la congelación, vas a descubrirlo sobre ti mismo, vas a mirar hacia abajo y de repente descubrir que eres una persona diferente a la persona que empezó a caminar. Es como explicar a alguien qué es el wasabi, has de probarlo, tío. Explicar y cosas que no se pueden explicar. Vale, ese es el misterio. O sea, eso, pero ojo, y debe ser duro. Y porque es duro, vale, tiene valor. Sí, claro. Tiene valor. Es que si a ti mañana... O sea, mira, José, si yo te cojo el Camino de Santiago, te pongo un coche y te digo, vamos a hacer el Camino de Santiago, ¡pum! Y en 12 horas hacemos el camino en coche, me dices... Pero esta mierda... O sea, ¿qué me estás contando del camino? No. Sí, toma. Oye, toma. Cógela en la mano. Tienes la compostelana. Has venido en coche. Toma, pum, la compostelana. Y dirás tú, oye, Pedro, ¿qué es esto? Claro, ¿qué es lo que nosotros nos encontramos en el mundo de hoy? Que cuando le decimos a la gente que la vida es discurrir entre el placer y el displacer, y primero tenemos un fenómeno que es, sí, bueno, pues entonces me voy a matar a drogas. Yo me drogué durante varios años. Entonces, quiero decir, y no, o sea, ¿y qué sucede? Que descubres que no, que la vida no puede, que la vida no va de eso. Hay una trascendencia que con las drogas no las encuentras. Yo no las encontré en su momento. Yo tampoco. Pero hay cosas que las encuentras en otros sitios insospechados a veces. Una buena conversación, hacer un favor a alguien sin que te lo pida. Estas chorradas, que son muy chorradas, muy de católico chungo acomplejado. Pero claro, un católico chungo acomplejado te preguntaría, oye, y si no tiene nada para ti el que tú hagas algo por el otro, ¿por qué de repente te sientes bien? Y las sumas... entonces un católico te diría, claro, el Espíritu Santo te está diciendo... No, claro, es que, a ver, aquí lo gracioso de esto es que para estos temas no tenemos respuestas. Ya, pero por eso has de seguir disfrutándolo. O sea, yo me encuentro... Disfruto ver cómo mis hijos crecen y cómo aprenden y cómo se desarrollan, o hacer favores, o ver a mi mujer contenta y reír. Y lo puedo plantear en términos de balance de una hoja de cálculo de Excel, de un balance contable. Sí, pero al final dices, es un balance falso porque es 99% de esfuerzo y 1% de placer que compensa el 99%. O sea, no es real, estoy falseando los datos. Pero es muy es muy real. A ver, lo que tenemos un problema es en cómo convencer a la gente que es real. O sea, quiero decir, la manera rápida es decir, mira, porque a través de la fe. O sea, haz a los demás lo que no... O sea, quiero decir, trata a los demás como a ti mismo. Lead by example, vale, sí. Y entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros, que somos padres, nos lo planteamos hacia nuestros hijos, es, oye, pero yo cómo quiero que... O sea, porque esa sí que es la pregunta definitiva. Yo soy como soy porque
porque ya está, y tengo un margen de mejora muy estrecho, o sea, no, porque además ya sé hasta mis propias limitaciones a la hora de saber hasta dónde puedo llegar en el camino de perfección, ¿no? Pero claro, con tus hijos es totalmente diferente, porque con tus hijos quieres que sean de una determinada manera, quieres que sean buenos, ¿sabes? Quieres que sean valientes, quieres que respeten la palabra dada, quieres que protejan al débil, ¿no? Sí. O sea, esperas de ellos que sean una mejor versión de ti mismo. Un pseudo-egoísmo. No una mejor versión de ti mismo, que no se parezcan en nada a mí. O sea que... Sí, bueno. Sí, si eso fuera cierto, no se parecería nada a mí, también es verdad. Pero esto lo cortaré. Pero lo que quiero decir es que quieres. O sea, tienes ese impulso, ¿no? Y tú dices, joder, ¿qué más te da? O sea, ¿pero qué más te da? O sea, si a ti no te afecta, pero te afecta. Sigues creyendo que hay una noción ahí fuera del bien y del mal. Si fuera, o sea, ojo, que luego hay otra gente que te dice, no, tú tienes que aprovecharte, tienes que aprender a persuadir a los demás, vamos a mandarte a este colegio, hazte amigo de no sé quién y demás. Ese también hay un mundo real ahí. Pero en general, hay una gran mayoría de personas que creen en el bien y que creen en el mal. O sea, el problema es este. La gente que cree en el bien y está convencida de creer en el bien. Y dices, ¿cuál es el bien? Lo que me va bien a mí. Y dices, nos ha jodido. Y también, los conceptos así de PowerPoint, creo en el bien y en el bien común. Y dices, ¿cuál es el bien común? El que me va bien a mí. Es como el comunista. ¿Pero tú alguna vez has conocido a un creyente de verdad? Porque eso sí que genera... Sí, solo uno. Pero que cree, ¿eh? O sea, que decir que... Sí, hostia. Y da un poco de decir, hostia. Numerario no lo puse ahí, ¿eh? O sea, sí. Un tío curva. El resto, claro, he visto creyentes que dices, si tú crees por los martes y los jueves y el resto de días te pegas unas juergas que no la quita nadie. Pero eso es muy tranquilizador, esa gente es muy tranquilizadora, porque creen en Dios, pero, o sea, intentan creer en Dios, pero sabes que la duda está ahí, ¿no? Pero a mí ese tío no me molesta, me jode, que es así y luego te evangeliza y dices, pero me quieres dejar en paz, tío. El moralista, el que te juzga. O sea, vete de putas, me parece muy bien, relájate, pero no me des la barrila, tío. Esto no puedo, estos no puedo. Los otros que tienen sus dudas, sus contradicciones, que dicen rezo a Dios y luego bebo Bueno, mira, todos tienes tus demonios. El moralista es que no puedo con él. O sea, pero fíjate que el católico de verdad reconoce su imperfección, ¿vale? Y basándose en su propia imperfección, tiene que ser capaz, siguiendo el mandato de Cristo, de reconocer que él no es capaz de juzgar a nadie. Tengo un amigo católico que me dice, mira, Pedro... Mira, yo soy Jesús, me bajo aquí y os doy una somanta de hostias. Sabemos quién está en el cielo. Sabemos que Cristo colocó a gente en el cielo. Pero no sabemos a quién colocó en el infierno, porque nunca se ha dicho que haya alguien en el infierno. Esto es importante. Si Dios tú eres padre. Tú envías a uno de tus hijos porque se ha portado mal a sufrir eternamente. No se lo cree nadie. Estamos serios. Yo no creo en el infierno. Es imposible que un tío que crea, se supone que es bueno. No, diría, este tío es gilipollas, se le dio la pinza, le voy a castigar. Que sí, sin play, vale. Pero, o sea, tú le pondrías un castigo proporcionado. Sí. Incluso Adolfito, que tenía muy mal genio, mató 6 millones de judíos, tendría un castigo. Pero no iría al infierno seguro. Yo fíjate, nunca he tenido la inquietud de pensar, o sea, nunca he tenido la inquietud, pero porque no tengo la capacidad, cuando lo hablo sobre el tema de la espiritualidad o la fe o esta especie de imaginarme a Dios o la experiencia de Dios, yo soy incapaz. O sea, y hablándolo con amigos, oye, que creen en Dios y que, oye, pero Dios es un cachondo, ¿cómo seguro, es esto, no? Y tiene un sentido de humor de puta madre, seguro. Yo fíjate que para mí Dios es... Ha de ser muy divertido hablar con él. Seguro. O sea, tú te lo imaginas como una identidad. O sea, para ti tiene una identidad consciente. Sí. Y un cachondo y ve Big Bang Theory y se ríe. O sea, es un tío muy divertido, seguro. O sea, montar todo este pifostio, lo que ha montado, o sea, el universo, el Big Bang, el multiverso, los quarks, los protones, ese spin... El tío debe ser un cachondo. En plan, ahora voy a hacer esto para joder. Venga, va a joder. Es un cachondo. Yo fíjate que tengo una interpretación sobre Dios
es lo que te decía antes, que claro, como para mí está más basado en una interpretación materialista, es decir, como que sucede aquí, ¿no? O sea, en el mundo físico, ¿no? ¿Qué es Dios? O sea, Dios es, para mí, o sea, sí, es una cuñadez absolutamente personal. Claro, Es el ritmo, o sea, para mí es la identidad de un ritmo. Por eso yo no puedo percibirlo, ¿no? Por ejemplo, yo sí tengo ritmo. Yo tengo ninguno. O sea, yo sé decirte dónde va, o sea, mi cerebro sabe intuir dónde va el golpe de la palmada si lo dejo de hacer, ¿vale? Entonces, la experiencia de Dios en la gente es, ellos ven una serie de palmadas, ¿vale? Pum, 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 y su cerebro va colocando los golpes como yo los coloco en el ritmo, ¿no? Es decir... Yo es totalmente distinto. Es más un flow, es un... Bueno, es una emoción. Todo fluye. Para mí Dios nos ha montado una montaña rusa que es la vida y móntate. No va a pasar nada. Móntate y disfruta. Y eso es la sensación de guau, para abajo, ir para arriba. Y, este flow para mí es eso. Pero esa emoción, ¿vale? Eso que tu cerebro produce. Por ejemplo, hablando con amigos creyentes me decían, tenemos un par de capítulos que hablan de esto y tal. Es la sensación de simetría en el universo, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo decía, bueno, yo a veces tengo una emoción parecida, por ejemplo, cuando veo a mis hijos, ¿no? O sea, cuando sucede algo con mis hijos, o tengo como una experiencia un poco trascendente, ¿no? De decir, hostia, hay otra gente que se siente cercano a ello a través de la experiencia artística, de la música, de la pintura, con una determinada escultura o con una determinada arquitectura, ¿no? Y se sienten como embargados por una emoción donde dicen, joder, aquí hay algo que supera lo material, o sea, lo meramente físico, ¿no? Entonces, claro, yo o sea, yo soy sensible a la música, soy sensible a la pintura figurativa, soy sensible a la escultura, ahí sí que me permito un poco más de juego, pero no soy sensible a esa emoción artística que es Dios. O sea, que los creyentes sí tienen. O sea, ¿y qué más da, tío? No. Es una montaña rusa. Flow, ves, disfrútalo. O sea, si Dios es nuestro padre, dirá... Me ha salido un poco tonto, pero bueno, es buena persona. Flow. Nos va a perdonar, ¿no? Sí, o sea, ves Fen, tú, ya está. No, es que a veces esta angustia, no conecto con Dios. ¿Qué frecuencia es? Dame la página web. No, ves Fen. Intenta hacer este mundo mejor, pásatelo bien. No busques la felicidad, busca la calma, que es importante, es una diferencia. Sí. Ya está, go with it. O sea, no... A veces nos quedamos mucho la cabeza y al final las cosas caen solas por su propio peso, para bien o para mal. Sí, pero fíjate, para poder adquirir esta manera de ver el mundo, o esta manera de vivir el mundo, o de estar en el mundo, para mí fue necesaria la familia. O sea, yo antes de que o sea, yo ahora sí, o sea, esto que estás diciendo tú de vive, disfruta, una especie como de vitalismo ante, bueno, pues acéptalo, ¿no? Un cierto estoicismo también, ¿no? De trabajar, por ejemplo, el carácter, de, bueno, pues soy de esta manera, pero quiero estar, pero sin agobios, o sea, sin sufrir, sin agonía, ¿no? Sin agonismo. Para mí, por eso soy tan proselitista sobre el tema, fue necesario adquirir la condición de padre, de cuidar a los hijos y demás. Ese fue mi camino. Yo siempre he sido muy individualista, iba siempre a mi rollo. Yo no leía a los 5, leía literatura tibetana y estas cosas. Y entonces, cuando fui padre, me di cuenta de lo que es el miedo. Sí. Yo era acojonado, hostia, está enfermo, no sé qué. Y a los 2 años, mi hermano cogió un cáncer y se murió al año y medio más. Y fue su viaje personal de... sé que voy a palmar, que dice, si es verdad. Eso fue ya el que me dio el empujón definitivo en plan, tío, es un viaje. No te sulfures. ¿Pero y qué, ese viaje de tu hermano cómo fue? Bueno, tuve un cáncer que era incurable. No, decía si no te he entendido mal a nivel espiritual o a nivel filosófico. El ejemplo moral de un tío que sabe que va a morir o que tiene muy difícil salvarse, el ejemplo moral de, hey, no pasa nada, la vida sigue.
disfrutar, porque yo una vez esté muerto, me la repampinfla que lloréis, ¿no? Ese ejemplo de fortaleza, que no pasa nada, que esto es un viaje, esto ya está, me ha tocado, o sea, mi tiempo se acabó, no demos más vueltas. O sea, todo el tiempo que perdamos llorando es el tiempo que vas a perder disfrutando. Estoy aquí, vamos a disfrutar. No, es que te vas a morir. Vamos a disfrutar. Me quedan 6 meses, tío. Pues estos 6 meses, hagamos. 2 años fueron vamos a disfrutar. Lo pasó muy mal, porque es un cáncer jodido, pero dices, hostia, es que es verdad. Ya. Es verdad. Y claro, fue en plan lección vía colleja aquí en el occipital. Claro. La aprendí, si tengo que repetirla, no sé a quién le tocaría ahora, pero afortunadamente. Bueno, yo, fíjate, voy a decirte una cosa que para mí no está muy lejos de lo que fue la muerte de mi padre, ¿vale? Yo sí creo que hay un elemento, volviendo al origen de toda la conversación, padres que duran mucho, ¿vale? Entornos que viven muy lejos de la muerte o del sufrimiento. O sea, la muerte o la enfermedad grave te pone ante una circunstancia que el mundo moderno cada vez encapsula más, que es la muerte y la enfermedad, ¿vale? Es decir, tratar de reducir el factor sufrimiento de la vida, ¿vale? Hasta extremos un poco a veces ridículos, pero bueno. Sí. Como decir, oye, a ver, que no son. Quiero decir, y claro, entonces cuando de repente la muerte o la enfermedad o un proceso de sufrimiento grave irrumpe en tu vida, en una vida en la cual llevas 30 años viviendo de espaldas a eso, porque es que ni aparece, o sea, es que no, la gente es eterna, ¿no? O sea, tú estás consumiendo drogas o estás teniendo relaciones sexuales o lo que sea, y de repente esto llega, ¿no? Y te pega una hostia. Yo para mí fue muy paradójico que en 2011 le dan el infarto, en 2012 le dan el infarto cerebral a mi padre y en 2013 nace Carmen, nace mi primera hija, ¿no? Y entonces tengo muy ligado, en 2016 fallece ya mi padre después de 4 años de enfermedad y entonces tengo muy ligado lo que es el surgimiento de la vida de mi hija, la constitución de una nueva identidad mía como padre y la desaparición progresiva y paulatina de mi padre, porque era un proceso degenerativo, cada 6 meses tenía afasia verbal y física, iba quedando cada vez más deteriorado y demás. Existen 2 tipos de empresas de marketing y tecnología, las que saben venderse y las que saben hacerlo. Como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas. Visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti. Eso es duro, tío. Y cuidar de mi hija y que ella mes a mes fuera caminando mejor, hablando mejor, desarrollándose como individuo y que mes a mes mi padre fuera cada vez desapareciendo más, hasta que llega un momento que, pues, como todas las personas gran dependientes, hay un momento que son contenedores vacíos, ¿no? Es decir, ya ni siquiera hay una identidad o hay un razonamiento y tal, y ves como la vida, ahí hay una pérdida profunda de sentido, ¿no? Todo ese proceso de reflexión, que es un poco, es parecido al que tuviste tú con tu hermano, ¿no? Ese, para mí, el momento en el que yo transito a la madurez. O sea, todo lo de antes era adolescencia, ¿no? Que se alarga mucho la adolescencia. Ese es el tema. O sea, el tema es que vivimos en mundos que no conviven actualmente, ¿no? O sea, vivimos en mundos que cada vez tardan más en convivir con la muerte, con la enfermedad, con las responsabilidades. Y ese tránsito de esa adolescencia a la madurez cada vez se retrasa más. Sí. Es que tiene muy difícil. La gente joven lo tiene difícil. Yo tengo 2 sobrinos de 24 y 30 años y tienen un futuro complicado. Complicado. ¿De cuántos años, perdona? Tiene 25 la pequeña, bueno, mis sobrinos, o sea, las hijas de mi hermano, y 30 tiene él. ¿Dando el internet, puede ser? Te he oído muy mal porque se ha entrecortado el internet. Sí, se ha cortado el internet. Ya está, ya ha vuelto. A ver, que tengo aquí. Dime. Esto es Max. Sí, está todo perfecto. Dime. Ella tiene 24 y él tiene 30. Entonces, él ha conseguido independizarse con su pareja, pero su pareja es funcionaria.
Sí. Ser funcionario a día de hoy es Siempre una ventaja, ayuda. es un plus. Mi mujer es funcionaria. Eso es un plus. Que aparte es maestra, que esto lo dices. Es un plus. Pero claro, mi sobrina estaba en hostelería. Claro. Ahora está haciéndose unas risas. Que Esperemos que esto da para unas risas, pero... Camarada, oye, son las 12 menos... No, te digo, 12 menos 10. Yo a las 12 tengo que meter a los críos en cama y cortamos, si te parece. Perfecto. Hacemos Vale, esto. pues venga, 10 minutos. Porque o sea, es que esto es lamentable, tío. Fíjate. Has hecho un guión y no hemos tocado nada, ¿no? Nada de lo que había aquí. Pues venga, rápido. Dime a ver de preguntas que tenías ahí pensadas. A ver. La guerra cultural, pero... Vale. Pasa. ¿Cómo hacemos que educar a nuestros hijos para que sean ellos mejores que nosotros? Hostia. 10 minutos, venga, con un par. No, en respuesta corta. Puedes utilizar a Dios, ¿vale? Lo que quieras, sí. No, pero digo, Vale. necesitas una mirada que te perfeccione, ¿vale? El camino de perfección exige que tú te plantees que hay un José ahí fuera, un ideal platónico de José, que no pierde la calma, que respeta la palabra dada, que es valiente, que no deja tareas para mañana, y que en mi caso, que la mirada de tus hijos te pone contra él. Es decir, puedes utilizar su mirada para ponerte contra ese Pedro o ese José que tiene mejores atributos, que lee más, que dice menos tacos, que es sonriente, que es afectuoso, que se pone el cinturón antes de arrancar el coche, ¿vale? Y ese tercer ojo, esa mirada externa que hace que nosotros nos perfeccionemos, es lo que hará que ellos busquen ser esa mejor versión de sí mismos porque lo vean reflejado en nosotros. Yo el otro día pasé al lado de la habitación de mi hija y vi que estaba leyendo. Eso mola de noche. Eso mola un mazo. Claro, y yo dije, mira, tío, eres un desastre. Has cometido todos los errores que un hombre adulto puede cometer, pero hay algo en el mundo que has hecho bien y tienes que estar contento por eso. Perfecto. Pues ya está, no te lío más. Voy a hacer aquí para la grabación. What you doing there? Get away. No, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, nurse. All right, I'm done.